Buenas noches, hermanos de televidentes en Teleaguadas, aquí en Aguadas Caldas. Soy el padre Héctor Fabio Ramírez Gaviria, presbítero, es decir, sacerdote, de vicario de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Estamos con esta alegría, hoy hemos celebrado precisamente nuestro triduo allí en la parroquia. Y estamos en el marco de las novenas a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Bueno, ya venimos de realizar dos programas previos, introductorios, para este programa que estamos retomando de momentos de reflexión y que inicialmente hemos querido orientar desde el método de la Lectio Divina, precisamente para que podamos hacer de este programa lo que es un momento de reflexión, de meditación, apoyado en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios. Hoy seguramente muchos han podido asistir a las ceremonias litúrgicas, que es el ambiente ideal para escuchar y meditar la Palabra de Dios en su Sagrada Escritura. Y bueno, venimos a compartir precisamente un poco ese Evangelio de hoy domingo 7 de julio. Recordemos un poco, de pronto para los que no habían visto este programa, que hemos querido compartir este método antiquísimo que la Iglesia en estas últimas décadas ha querido retomar y que el pueblo de Dios vuelva a tener asequibilidad, pueda estar cerca, pueda volver a encontrar, pueda ser suyo o suya esta metodología de encuentro personal con Dios, la Lectio Divina. Lectio Divina, que como explicábamos en el primer programa ya hace 15 días, traduce lectura divina. Son dos términos tomados del latín, ese idioma que en tiempos de Jesús era el idioma oficial del Imperio Romano. Se extendía por todas las localidades donde tenía dominio el Imperio Romano. Y de allí pues se han derivado otros idiomas, dentro de ellos el nuestro, el castellano, el español que le decimos nosotros, también el portugués, el francés, el rumano y el italiano, se derivan del latín. Entonces, Lectio Divina es lectura divina. En unos términos más coloquiales, más sencillos, sería entender que la Lectio Divina es el método de la lectura orante de la palabra de Dios. Hoy he querido apoyarme, he podido encontrar un texto muy interesante, muy enriquecido de la editorial San Pablo, El Pan de la Palabra, que tuvo una edición previa en un formato pequeño, y he encontrado que lo han ampliado y le han agregado la Lectio Divina precisamente. También nos han dado un apoyo y quiero tomarlo para la reflexión de este domingo. Quiero recordar, y seguramente siempre lo haré, para aquellos que llegan al programa por primera vez, recordar cortamente los pasos de la lectura orante de la Palabra de Dios, que son precisamente la lectura, que es el paso inicial, el segundo momento, el más importante, la meditación, reflexión, el tercero, la oración, y el cuarto, la contemplación. Son 4 momentos que los que en programas previos hemos tenido, son programas que pueden encontrar en el canal de Teleaguadas en YouTube, porque se dedicaron 2 primeros programas, precisamente el del 23 de junio, el del 30 de junio, son programas introductorios en la metodología. Pero ya hoy, pues gracias a Dios, empezamos a hacer las reflexiones, la meditación, apoyados en esta metodología, y en el caso de hoy, en este texto que nos ofrecen los hermanos de la editorial San Pablo, y la meditación que ellos nos ayudan a hacer para el 7 de julio y que extenderemos un poco aquí nosotros. Entonces, este paso inicial, como el paso cero de esta metodología de la lectura orante de la palabra, siempre la invocación del Espíritu Santo. Recordemos que Él es el autor sagrado, es el autor principal de la Sagrada Escritura, y pues necesitamos conectar con ese Espíritu para poder entrar en el conocimiento, en la comprensión. Pero más allá de eso, porque no buscamos, como ya lo hemos dicho previamente,
no buscamos tanto una experiencia intelectual aquí, sino precisamente una experiencia religiosa, una experiencia teológica, una experiencia de encuentro con Dios, que es lo que nos interesa finalmente utilizando una metodología de este tipo, ¿cierto? Tomar la Sagrada Biblia para encontrarnos con Dios. Les recuerdo pues que pues no tengo propiamente la Biblia aquí, pero es lo ideal, ¿cierto? El texto lo tengo aquí. Este es un subsidio, lo que llaman nuestros hermanos de San Pablo, misal diario para el pueblo de Dios. Pero tengo el texto que vamos a meditar. Previo a eso, entonces, necesitamos conectar con el Espíritu. Vamos a hacerlo con el Veni Creator Spiritus, este himno cristiano en latín que invoca al Espíritu Santo. El texto procede del siglo IX y se suele atribuir a Rabano Mauro. Vamos entonces a escucharlo, que sea el momento de entrar. Pueden ir leyendo el texto, va a aparecer el texto en latín y también va a aparecer el texto en español con la traducción, puesto que el texto original es en latín, que es precioso. Aprovechemos este momento para que vayamos conectando. Bueno, hermanos, después de escuchar este precioso himno, es el más solemne, el que ha tenido como más fuerza en la historia de la Iglesia, a pesar de pues, que tenemos una
secuencia de Pentecostés que hemos utilizado en los programas previos, pero pues estaremos aquí trayendo diversas invocaciones al Espíritu Santo. Incluso no tienen que ser estas escritas. Yo puedo hacer mi oración personal invocando. Lo importante es pedir ese Santo Espíritu que con exactitud ya habita en los corazones de nosotros los bautizados. Al pedir que venga, realmente lo exacto es que sucede es que se vivifique ya esa realidad espiritual que hay en nosotros y que nos permite comunicar, conectar, enlazar, contactar con el mismo Espíritu de Dios para entrar y poder leer la palabra de Dios en ese marco espiritual apropiado. Tenemos pues el texto de San Lucas, del Evangelio según San Lucas. Ahí también quisiera recordarles que acerca del acontecimiento de Cristo, de la persona de Cristo, hay 4 testimonios. Son como cuatro visiones. Entonces tenemos la de Mateo, tenemos la de Marcos, tenemos la de Lucas, que la utilizaremos hoy, y tenemos la de San Juan. Somos 4 testimonios, 4 testigos de un mismo acontecimiento, que por ende entonces coinciden en muchas partes y en otras tienen cada uno sus novedades y en otras se distancian. Pero eso es lo valioso de los evangelios, que tenemos acerca del mismo acontecimiento 4 testigos fundamentales que fueron inspirados a escribir. Escuchemos pues el texto de San Lucas en el capítulo 10, versículos 1 al 12 y del 17 al 20. Eso es lo que se llama técnicamente, litúrgicamente, una perícopa, es decir, un pequeño fragmento en dos partes. Tiene un intermedio que no se utiliza en la liturgia precisamente para que no se pierda la idea principal y se pueda entender mejor el texto, que es como lo leeremos aquí. Cuando se dirigían a Jerusalén, el Señor designó otros 72 discípulos y los mandó de 2 en 2 para que fueran delante de Él a todas las ciudades y lugares a donde Él iba a llegar. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Pidan al dueño de la cosecha que mande obreros a recogerla. Pónganse pues en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No carguen dinero, provisiones, ni calzado, ni se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren a alguna casa, ante todo den el saludo de paz a los que en ella viven. Y si hay allí quien se la merezca, sus deseos de paz se cumplirán en él. Si no, ustedes nada perderán. Quédense en esa casa y coman y beban lo que les den, porque el obrero tiene derecho a su salario. No anden cambiando de casa. Y si llegan a una ciudad y los reciben, coman lo que les ofrezcan. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya llega Dios a reinar sobre ustedes. Pero si llegan a una ciudad y no los reciben, salgan a las calles y digan: les dejamos hasta el polvo que en esta ciudad se nos pegó a los pies. Pero de todos modos sepan que ya llega el reinado de Dios. Yo les digo que en el juicio final le irá mejor a Sodoma que a esa ciudad. Regresaron pues alegres los 72 misioneros y le dijeron a Jesús: Señor, cuando dábamos órdenes en nombre tuyo, hasta los demonios nos obedecían. Jesús les dijo: ya veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones, y para aniquilar toda fuerza satánica. Nada les causará mal alguno. Sin embargo, no deben alegrarse de que los malos espíritus les obedezcan. Alégrense más bien de que sus nombres estén grabados en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, recordemos, hermanos, que este primer momento es un momento de lectura, de relectura. Allí en tu casa, con tu Biblia, trata de releer atentamente el Evangelio
y escuchar el mensaje que Dios te quiere dar. Después de este momento de la lectura, de la relectura, que recordemos responde a una pregunta concreta: ¿qué dice el texto? Es una lectura comprensiva, ¿no? Lograr hasta donde podamos entender el texto llanamente. Digamos que es un ejercicio más intelectual de la razón. Pero entramos en el momento más importante, que es el de la meditación, la meditatio, la meditación. ¿Qué me dice a mí el texto? Es el momento precisamente más importante porque es el que permite el encuentro espiritual, sacar fruto, escurrir la palabra, como si estuviéramos escurriéndola para refrescarnos, para tomar de allí el agua viva, para beber. Ese momento lo hemos estado también compartiendo los días martes, el martes previo, de 8 a 9 de la mañana. Normalmente estoy por radio, en Inmaculada FM, también compartiendo esta misma palabra, donde también el énfasis es el mismo, y sobre todo poder extender este segundo momento, la meditación, que responde también a otra pregunta: ¿qué me dice el texto? Ya no es qué dice el texto, sino qué me dice a mí, a mi vida personal. La palabra de Dios siempre tiene una respuesta para cada uno de nosotros, a sus situaciones, a nuestras situaciones concretas de vida, problemas o una inquietud, y podemos buscar allí, en ese texto que estamos meditando, la palabra que necesitamos, y la vamos a encontrar, como ya citábamos también previamente: buscad leyendo y hallaréis meditando, que es citando también Mateo 7:7, otro texto de la Sagrada Escritura que fundamenta esta metodología de oración, la Lectio Divina. Buscad leyendo y hallaréis meditando, que es lo que intentamos hacer nosotros a través de este espacio de momentos de reflexión. Y damos algunas ideas entonces, ¿no? Cada uno tendrá que hacer su propio ejercicio. La idea es inquietarlos, que en sus propias casas tomen la palabra de Dios y puedan dedicar unos momentos de reflexión precisamente para encontrarse con Dios. Aquí damos algunas ideas. Esta predicación de Jesús atrajo mucha gente. La Sagrada Escritura, aquí pues por comodidad utilizo estos medios para agilizar, pero el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 8, lo dice: Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran muchedumbre, al oír lo que hacía, acudió a él. Atraía mucha gente Jesús. Claro, la Sagrada Escritura registra toda esa autoridad de palabra, precisamente que la respaldaba su vida. Entonces generaba realmente autoridad en lo que decía, atraía mucha gente. Alrededor de él entonces empiezan a hacer como una pequeña comunidad, precisamente porque van llegando muchas personas. Primero fueron dos. El Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos 16-18, nos registra esos dos primeros. En este Evangelio se ponen como los dos primeros discípulos a Simón y Andrés. Recuerden que Simón luego será llamado Pedro por el mismo Jesús. Después otros dos, que es lo que nos registra el mismo Evangelio ahí adelante, que es los dos hermanos, los hijos del Zebedeo, los hijos del fuego, que eran Santiago y Juan. Y después nos habla el mismo Evangelio de Marcos de 12. Vamos viendo cómo va creciendo alrededor de Jesús una pequeña comunidad. Primero 2, luego otros 2, luego 12. Y hoy el texto que tenemos a partir de este Evangelio de San Lucas capítulo 10, versículo 1, nos habla de 72 personas que son enviadas por Jesús en misión. Un dato realmente muy interesante que nos muestra cómo la comunidad va creciendo. Poco a poco va creciendo. Una de las cosas en las que mayor insistió Jesús y sigue insistiendo, pues está vivo, sigue insistiendo, es en la construcción de la comunidad.
mientras estuvo aquí con nosotros terrenalmente, con esta naturaleza de hombre, el mismo Jesús insistió mucho en la comunidad y no quiso trabajar solo. Podía haberlo hecho, pero no quiso trabajar solo. El ambiente que quiso suscitar y que ofreció precisamente era un ambiente que preludiaba, que anticipaba, que profetizaba, que quería ser signo de la presencia ya del reino. El reino es comunión de amor entre todos nosotros, y ese fue prácticamente el proyecto de vida de Jesús, construir el reino de Dios en la tierra, y para eso quiso formar comunidad. Y sigue siendo el proyecto de la iglesia en este tiempo. Y se entiende, si Dios es Padre, y también hoy decimos si Dios es Madre, Padre y Madre, pues todos nosotros incluso le rezamos así el Padre Nuestro, ¿cierto? Porque eso mismo nos invita a reconocernos hermanos y hermanas. Eso favorece las relaciones de fraternidad y deberíamos seguir creciendo hacia allá. Entonces este número inicial es significativo, esa comunidad de 72 nos muestra también que Jesús incluyó otras personas allí en todo ese proyecto de construcción comunitaria, como lo sigue teniendo en cuenta a nosotros hoy. Anunciar la buena nueva del reino y reconstruir la comunidad son dos caras de la misma moneda. El objetivo de esa misión de esos 72 discípulos, bueno, del grupo de los 12 que conocemos como los apóstoles, y de ese grupo más amplio de 72 discípulos, esa misión que reciben es la reconstrucción de la vida comunitaria. Es como una insistencia allí. Es una clave también de lectura que nos puede ayudar a nuestra reflexión personal y a nuestra meditación. ¿Por qué? Porque estamos en el marco de una sociedad supremamente individualista. Cada uno va por lo suyo, y el Evangelio en ese sentido se convierte en un anuncio y en una denuncia de esa situación de individualismo. No es voluntad de Dios, y mucho menos para sus hijos, que vivan una vida en la que no construyen con otros, que caminen solos. Ya el Génesis lo hacía referencia a eso. No es bueno que el hombre esté solo, y no es bueno que nos aislemos y que permitamos que los mismos medios de comunicación nos aíslen de los demás. A veces el celular nos aísla de construir familia, de construir una amistad que se ve cara a cara, que una amistad en que se puede tener al otro de cuerpo presente. No permitamos eso, porque precisamente el mensaje de Jesús, y que se nos ofrece también en parte por la meditación de este Evangelio de este domingo, es un mensaje que nos invita a caminar juntos. El solo hecho de que hace referencia a ese envío de esos 72, pero de dos en dos, los manda de dos en dos. La forma en que los manda a misionar es de dos en dos. Otro hecho significativo que nos muestra que necesitamos del otro, por diversas razones. En la vida necesitamos del otro, de los otros, porque o podemos llegar a estar enfermos, o porque podemos llegar a necesitar una palabra en medio de una crisis, de un problema, porque necesitamos algún favor del otro, porque precisamente nosotros vamos a apoyar al otro. Nos construimos en sociedad, que es lo que hay de fondo también ahí en ese envío de ese grupo grande, pero que de manera estratégica los envía a distintos puntos de dos en dos. Entonces volvemos a ese objetivo de la misión supremamente bonito e interesante, en la que todos podemos participar hoy en día, pues también nosotros somos discípulos. También recordemos eso, somos discípulos misioneros precisamente por el bautismo que se nos ha conferido. Eso nos llama también a la vida apostólica, a la vida de santidad y a la vida apostólica, para que nosotros también participemos de esa reconstrucción de la vida comunitaria. Tengamos presente que en tiempos de Jesús
había varios movimientos que se gestaban y que intentaban vivir de una manera como distinta, incluso comunitaria. Ahí tenemos los fariseos, los esenios, los celotas, Juan Bautista, por ejemplo. Tenemos textos de la Sagrada Escritura que corroboran esto. La diferencia que encontramos en Jesús es que sobre todo intentaban no aislarse de la gente. Aquí hay una clave preciosa. Por eso es que vamos a encontrar distintas recomendaciones de Jesús cuando envía a estos misioneros. Es buscando que no se aíslen de la gente, antes los envía a la gente. Y esto también puede cuestionarnos a nosotros y ayudarnos a nuestra meditación. Hasta qué punto yo me encierro en mis cosas, me encierro en mi cuarto, me encierro en mis proyectos y no voy hacia los demás. Una palabra constante del Santo Padre, el Papa Francisco, que nos invita a salir, a ir al encuentro del otro. Él mismo es testimonio de ello y constantemente está saliendo a visitar las distintas iglesias en distintas partes del mundo para fortalecer la vida espiritual de esas distintas comunidades, pequeñas o grandes. Entonces, es salir, esa es la diferencia de las comunidades que empezaba a construir Jesús. Y debe ser una clave para nosotros hoy. Ambas cosas, construir la comunidad que son personas, reconstruir, ¿cierto? Normalmente esas comunidades se conforman alrededor de las parroquias, normalmente, pero también alrededor de otros grupos. Pero digamos que la familia que las integra es cada una de nuestras parroquias. Por ejemplo, acá en Aguadas sería nuestra parroquia principal, la Inmaculada, y pues la parroquia a la cual yo pertenezco, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, tratando de construir comunidad de comunidades, es decir, esa familia espiritual. O sea que sigue siendo el mismo proyecto de Jesús, y eso es lo bonito. Conectamos ese envío misionero de esos 72, vale también para nosotros hoy. Salir de nuestros propios intereses, de nuestros propios egoísmos, vencer nuestra soberbia, vencer nuestro orgullo y con humildad ir hacia el otro. O permitir que si el otro viene, permitirle el encuentro también conmigo. No aislarme, no rechazarlo, no negarme, prestar el servicio que el otro requiera o buscar el servicio del otro que el otro me pueda prestar. Seguimos compartiendo entonces ese mismo proyecto de Jesús, de ir hacia allá, de intentar renovar y reorganizar las comunidades para que sean signo de esa expresión de una nueva alianza. Hacia allí caminamos y hacia allí nos invita precisamente el Evangelio de este domingo. Vamos entonces ya hacia el final de este momento que ciertamente, gracias a Dios, lo disfrutamos y se nos va como tan rápido y del cual podríamos decir muchas más cosas, pero lo iremos haciendo poco a poco, domingo tras domingo, ir compartiendo la palabra de Dios y dejándonos iluminar por ella. Recordemos pues que esas pequeñas comunidades que se iban formando tanto en Galilea como en Samaria son en primer lugar un ensayo del reino. Permitamos también que en nuestra vida podamos vivir ese reino. Vamos a hacer la oración final, les damos la bendición final también para ustedes y para sus familias allí en sus hogares en esta noche de domingo. Danos, Señor Jesús, el coraje de dejar las ataduras de nuestras seguridades y hábitos para seguir tu invitación. Vayan. Contigo no tenemos nada que temer, Señor. Arrojaremos la semilla de tu palabra. Danos más fe y el coraje de atrevernos, incluso cuando todo lo que nos rodea frena el ímpetu del anuncio. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sus familias. Amén. Una feliz noche para todos.